Carta del apóstol Santiago, el capítulo 1 y el versículo 5. Amén. Carta del apóstol Santiago, el capítulo 1 y el versículo 5. Amén. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice allí? Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué debe hacer? Pedírsela a Dios. ¿Y por qué hay que pedírsela a Dios? Y sin reprocharle a nadie. Amén. Él le da abundantemente y nunca reprocha. ¿Cuántos tienen alabanza para Él? Digamos gloria a Dios. Puede sentarse. Amén. En esta noche yo les quiero hablar de la relación que hay entre oración y revelación. Oración, revelación. Amén. Ese es el tema de esta noche. Amén. ¿Hay alabanza para Él? Digamos gloria a Dios. Oración, revelación. Muchas veces, hermanos, nosotros gastamos nuestra oración en cosas que Dios de hecho ya sabe. Porque la palabra de Dios dice que el Señor sabe de qué tenemos necesidad. Amén. Que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, las otras cosas nos serán. ¿Amén o no? De modo que lo primero o lo más importante que un creyente debe estar pidiendo no es casa, carro, nada de eso. Lo principal que un creyente debe pedirle a Dios es por su vida espiritual. Amén. Resulta que las personas y amigos que me escuchan esta noche, sobre todo quisiera que las personas que están comenzando a asistir a la iglesia le prestaran atención. Uno llega a la iglesia y uno no entiende casi nada. De hecho, hay gente que dice: no, yo fui allá y yo no volví porque yo no entendí. Yo no entendí. A veces hasta cuando los hermanos comienzan a hablar en lenguas y a llorar y todo en la iglesia, que el amigo sale asustado y digo: no, a mí me dio un miedo de ver esa gente allá. ¿Sí o no? Le ha pasado a mucha gente. Otra persona no puede dar el paso al bautismo porque no entiende la unicidad. No entiende cómo Dios puede ser Padre, Hijo y Espíritu Santo sin ser tres personas distintas. Y por eso no puede ir a las aguas del bautismo. Hay otras personas que nunca han podido entender por qué deben ofrendar y diezmar, y por eso no dan el paso al bautismo. Hay personas que no han podido entender cómo es la obra del Espíritu Santo, no entienden el derramamiento del poder del Espíritu Santo en la iglesia. Personas que no han entendido aún la esperanza cristiana de la resurrección. Otras personas que no han podido comprender lo de la cultura de la iglesia, del vestir. Y de pronto esas cosas atacan la persona para avanzar. Hay personas que le dicen a uno: pastor, ¿dónde leo?
Porque yo abro la Biblia y yo no entiendo nada de lo que ese libro dice. ¿Cómo entiende uno la Biblia, pastor, si yo no he podido comprender qué es lo que quiere decir ese libro? Y es como si ese libro estuviera sellado para ellos. Pero resulta, hermanos y amigos, que el apóstol Pedro, hablando de la profecía, dice que ninguna profecía es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el poder del Espíritu Santo. De modo que si la palabra fue inspirada por el poder del Espíritu Santo, ¿quién es el que descifra la palabra? Pues el mismo que la inspiró es el que nos la revela. Para entender la palabra, ¿qué es lo que necesitamos? Para poder que la palabra nos sea revelada, nosotros necesitamos un derramamiento del poder del Espíritu Santo en la iglesia. Las personas tienen que ser tocadas por el poder del Espíritu Santo. Los amigos, las amigas, todos ustedes, los hermanos, porque hay personas que llevan 10, 20 y más años en la iglesia y no han podido entender algunas cosas y se quedan ahí en un estado sin poder avanzar porque no han tenido revelación de algunos puntos bíblicos. Pero cuando el poder del Espíritu Santo comienza a fluir, cuando el poder del Espíritu Santo comienza a tocar vidas, hermanos, la palabra de Dios se va abriendo. Lo que no entendíamos, lo entendemos. Amén. Yo no sé usted cuántas veces ha leído la Biblia. Yo, por gracia de Dios, la he leído muchas veces. Porque a mí, yo soy un hombre que me agrada mucho leer Biblia. Y la he leído muchas veces. Y algo que a mí me admira de la palabra de Dios es que a veces uno ha leído un versículo 10, 20 veces, 30 veces y hasta más veces. Y un día lo abre la palabra de Dios y comienza a leerla. Y llega a ese versículo y de pronto es como cuando encienden un bombillo, como que ¡pum! Y uno dice, ¿por qué yo no había entendido esto que hay aquí? Y se le viene una revelación especial de la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios, aunque se le pueden aplicar todos los métodos humanos, la hermenéutica, se le puede aplicar la exégesis, se le puede aplicar todas las ciencias, usted le puede aplicar la geografía bíblica, usted aplica todo lo de los descubrimientos arqueológicos, usted puede aplicar todo eso, pero créame que al final todo va a que el que verdaderamente revela la palabra de Dios es el Espíritu Santo obrando en la persona. Este libro tiene un intérprete. Y créame, no es el líder religioso, porque la religión tradicional le ha dicho a la gente que este libro solo lo puede interpretar determinada persona o determinadas personas, pero no es verdad. Este libro, el intérprete de este libro es el Espíritu Santo, gloria a Dios, que Él nos revela a la iglesia, y por eso todos los días fluye la palabra de Dios en la iglesia, fluye. Amén. Y con decirles algo,
y con decirles algo. La palabra del Señor cada día es nueva para nosotros. La palabra de Dios es una fuente de vida. La palabra de Dios, decía el hermano Domingo Zúñiga, el primer presidente de nuestra iglesia en Colombia, de un solo versículo, 1000 predicadores pueden predicar 1000 sermones distintos de un solo versículo. Es que la palabra de Dios es viva. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, si yo necesito sabiduría, si yo necesito entender, si no he podido comprender algo, ¿qué tengo que hacer? Ya el versículo lo dice. Si alguno siente que le falta sabiduría, ¿cuántos en esta noche sienten que les falta sabiduría? Ojalá todos en esta noche pudiéramos decir: a mí me falta sabiduría, porque aquí, como dijo el hermano Eliseo, ni entre todos no lo sabemos todo. Porque el día que no lo sepamos todo, es porque el Señor se lleva a su iglesia, porque ya no hay nada más que hacer en este mundo. Pero si todavía estamos aquí es porque algo nos falta, algo nos falta. Gloria a Dios. Ojalá usted no sea de los que se sienten sobrados, porque hay quienes creen que se la saben todas, y no es verdad. Aquí ni entre todos no lo sabemos todos, porque nosotros no somos todos. Eso hay mucha gente regada por el mundo que tiene revelación de esta santa palabra. Gloria a Dios. Y Daniel, el profeta Daniel, él venía preocupado por su pueblo, dice la palabra de Dios. Daniel quería saber qué iba a pasar con su pueblo y no lo había podido entender. Y entonces Daniel, ¿qué fue lo que hizo cuando él vio que él no podía entender lo que iba a pasar con su pueblo? Gloria a Dios. Se dobló de rodillas Daniel. Dice la palabra de Dios eso en Daniel 9. Todo el capítulo, pero yo solo les voy a leer en el versículo 18 en adelante. Desde el 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo. Mira lo que él dice: oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos a ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Gloria al Señor. Puedes seguir la lectura en el video. Oye, Señor. Oh, Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y vea lo que dice la palabra de Dios. Vea lo que dice. Aún estaba hablando y orando. No había terminado la oración. Y dice: estaba aún hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo
mi Dios. Estaba aún haciéndolo. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo. ¿Qué me hizo? A ver, hermanos, ¿a qué vino ese varón? ¿Qué fue lo que le hizo a Daniel? Lo hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte ¿qué? Dígalo bien fuerte: para darte ¿qué? Qué bueno que en esta noche Dios da sabiduría al que le clama. ¿Cuántos le dan a Él alabanzas? Démosle un aplauso por esa bendición. Aleluya. Y dice en el camino, en el versículo siguiente dice: al principio de tu ruego fue dada la orden. O sea, la orden ya había sido dada desde que él comenzó a orar. Hermanos, y yo quisiera esta noche que comprendamos en el bullicio de la vida, en el correr de la vida, a Dios le es muy difícil revelarnos sus secretos porque no tenemos tiempo. Porque nuestro oído está ocupado en oír cosas que tenemos a diario que estar pendientes de ellas. Nuestros ojos están ocupados en ver. Pero cuando nosotros tomamos la decisión de entrar en oración, en intimidad con Dios, cuando usted toma la decisión de encerrarse con Dios y tener esos ratos de comunión especial con Él, esté seguro en esta noche que Dios empieza a derramar revelación sobre usted para que entienda misterios que usted no había comprendido. Alabado sea el nombre de Jesús. Si esta noche comprendemos esto, nos damos cuenta entonces que es necesario tener bastante tiempo para estar en la presencia de Dios de rodillas. ¿A cuántos les gusta aprender más de Dios? ¿Cuántos realmente quieren conocer más a Dios? Amén. Moisés subió al monte. Hermanos, el monte Sinaí, uno a veces se lo imagina un monte. No, hermanos. Monte Sinaí tiene como 700 y algo de metros de altura. Eso es una colinita, escabrosa, sí, pero eso es bajito, porque vamos a compararlo con el Everest, aún con las montañas de Colombia. Bogotá está a 2.800, 2.600. La línea allá donde uno pasa el Quindío está a más de 3.000 metros de altura. De modo que cuando la Biblia me habla de subir al monte, no es tanto que la montaña esté por allá. Subir al monte tiene una connotación teológica de entrar en la presencia de Dios. Subir, se los decía estos días en una enseñanza, a Jerusalén nunca se baja.
Usted puede estar en el monte más alto del mundo, allá en el pico del Everest. Y si usted va para Jerusalén, que está allá abajo, usted no va a bajar a Jerusalén. Usted va a subir a Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad santa. Si usted está en Jerusalén y va para el templo, aunque el templo quedara más bajito de donde usted está, usted nunca baja al templo, usted sube al templo. Y si usted está en el templo, usted nunca baja al altar, usted sube al altar. Siempre es subiendo, no es de altura física, es de altura espiritual. Subir al monte es entrar en la presencia de Dios. Porque hay personas, les digo, que entienden que irse al monte, creen que si uno por allá a un rastrojero a que se lo coman los zancudos, y se van por allá a los rastrojos a orar, y dicen, es que yo estaba en el monte. No, el monte de la oración. De modo que si usted se viene aquí y se arrodilla a orar, usted está subiendo al monte de la oración. Y Moisés subió al monte. ¿Y qué fue lo que le pasó en el monte? En el monte se encontró con Dios. Porque cada vez que uno sube, se encuentra con Dios. Y estuvo 40 días en ese monte. ¿Y con qué se vino del monte? ¿Qué era lo que traía cuando bajaba del monte? Bajaba con las tablas de la ley. Aquí traigo. Quién sabe cómo serían de grandes, pero las traía. Vea, aquí les traigo lo que Dios manda a decir. ¿Qué es lo que hay que hacer, hermanos predicadores, para que Dios nos dé buenos sermones? Hay que ir al monte. Porque muchas veces el altar se usa es para regañar, para otras cosas. ¿Sabe por qué? Porque no vamos a la presencia de Dios a que nos dé lo que el pueblo necesita oír. Pero cuando el predicador entra en la presencia de Dios y comienza a decirle, Señor, dime qué es lo que le tengo que decir a este pueblo en esta noche, o a todo el día que me toca predicar, y comienza a clamar, créame que la presencia de Dios se hace manifiesta, y ese hombre, esa mujer sienten la gloria de Dios, y de ahí salen con la palabra que Dios tiene para el pueblo. Amén. Amén. ¿Y qué tiene que hacer uno de pastor cuando ya lleva 4, 5, 6, 7, 8 años en una iglesia y ya, bueno, hasta le conocen su predicación? ¿Qué es lo que hay que hacer? Todos los días ir a la presencia de Dios a decirle, Señor, dime qué le tengo que decir a este pueblo. Y Moisés bajó con las tablas. Y Moisés bajó con su rostro resplandeciente. El pueblo no solo traía la palabra de Dios, también la presencia de Dios venía con él. Gloria a Dios. Y cuando les trajo esa palabra, también venía la autoridad de Dios con él. Gloria a Dios. Y cuando él, lleno de celos por lo que hizo el pueblo, quebró las tablas, Dios le dijo, vuélvase para el monte, porque usted ya no tiene nada. Se quedó sin nada porque estaban quebradas. ¿Ahora qué? ¿Qué hay que hacer cuando no hay nada? Hay que volver al monte. Señor, dinos la palabra. Créame, hermanos, que
Mire, nosotros oramos mucho por las almas, pero yo escucho al apóstol Pablo es decir, y oren por mí, para que cuando yo abra la boca el Señor me dé palabras para hablar. La iglesia debía siempre estar orando por el predicador, para que cuando comience a hablar, el poder del Espíritu Santo se manifieste con palabra, para que el pueblo escuche la voz de Dios. Nosotros, y se los digo como creyente, yo no quiero oír palabra humana en el altar. Yo quiero oír una palabra que venga de Dios para el pueblo, para mí. Qué bueno cuando el predicador es tomado por el Espíritu Santo y uno siente que es Dios el que le está hablando a uno, que Él está haciendo, es el instrumento de Dios. Y volvió allá al monte otros 40 días, dice la palabra de Dios. Y a los 40 días volvió a descender. Y si alguien estaba pendiente, tal vez vamos a ver con qué sale. Cuando lo vieron aparecer, ahí venían las tablas. Y ahí venía lo que Dios había escrito con su propio dedo. Vea, Dios mismo era el que lo había escrito. Pero para que eso aconteciera, tuvo que estar 80 días metido en la presencia de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. En los tiempos de Elí, dice la Biblia, el sacerdote Elí, los hijos de Elí eran perversos. Dormían con mujeres en el propio templo, hacían cosas indebidas, y la palabra de Dios dice que la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, porque el altar estaba descuidado, la oración, la búsqueda de Dios. Iglesia del Señor, en esta noche que es una vigilia de oración, yo les digo, es necesario comprender la necesidad que tenemos de estar en la presencia de Dios en oración, de orar, orar y orar. Gloria sea el nombre de Jesús. Gloria sea el nombre de Jesús. Que usted ya no duerme en las madrugadas. Qué bueno que no duerma en las madrugadas, porque entonces puede estar en la presencia de Dios. Que usted al principio de noche no puede dormir, qué bueno que pueda estar en la presencia de Dios, que haya tiempo para Dios. Y discúlpeme, con respeto les digo, y exceptuando a los amigos que nos acompañan, ¿cuántos ahora termina el culto y nos vamos? El uno, porque mañana tengo que madrugar, y razón tiene. El otro por esto y el otro por aquello. Y bueno, y de pronto los que quedan en la vigilia son muy pocos, porque cada quien tiene algo, eso es verdad. Estamos ocupados y ni culparlos, hermanos, tal vez. No, pero yo también me pregunto, ¿y dónde queda la revelación? Y queremos que la iglesia se llene de almas. ¿Y dónde queda el clamor a Dios para que fluya el poder del Espíritu Santo en la iglesia? Es necesario entonces comprender cuántas veces nosotros se nos dan las 12, la 1 y más de la mañana, tal vez charlando con un amigo, viendo un programa de televisión, hablando por internet con alguien. ¿Cuántas veces, o cuando usted era del mundo, se pasaba las noches enteras, vea, dándole y moviendo el esqueleto, y ahí sí no se cansaba, y dándole a la baldosa ahí toda la noche, aunque al otro día tenía que ir a trabajar? El Señor nos llama en esta noche. ¿Queremos una iglesia que tenga conocimiento? ¿Queremos una iglesia de revelación?
Queremos que en la iglesia fluya la palabra de Dios a través de los predicadores. Queremos oír palabras que nos llegue al alma y volvamos a la casa llenos de alegría por la palabra. Le digo, iglesia de Dios, en esta noche hay que orar, hay que buscar a Dios. Hay que decirle que nos dé sabiduría. Hay que decirle que la palabra fluya en esta iglesia. A través del pastor, a través de los predicadores, a través de las hermanas que predican. Que la palabra de Dios fluya. Y que aparte de fluir la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo nos cubra con su gloria. Para que no sea simplemente palabra, sino que también vaya llena de poder para que toque los corazones y los transforme. Cuando uno está lleno del poder del Espíritu Santo, uno abre la Biblia y todo le queda claro. Pero cuando hay falta del Espíritu Santo, es como si la palabra se nos nublara, como que se borrara la palabra. No hay revelación, no hay visión, no hay nada. Y no queremos una iglesia así, ¿verdad que no? ¿Cuántos quieren una iglesia donde la gloria de Dios se manifieste? Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Hay que orar. Hay que orar. Y por eso la palabra de Dios nos dice: orad sin cesar. Orad sin cesar. Yo los invito en el nombre de Jesús. Estos días yo les estaba hablando del gimnasio espiritual, ¿cierto? De la práctica. Y a mí se me quedó en el tintero algo que después dije: Señor, ¿por qué no lo dije? El Señor dijo: ¿no habéis podido orar conmigo siquiera una hora? O sea, que siquiera, o sea, mínimo. O sea que según el Señor Jesús, el ejercicio de la oración debe ser mínimo de una hora. Y nosotros a veces decimos: Señor Jesús, gracias, amén. ¿Sí o no? Y el católico: y ya, dice que ya, en un momentico. ¿Ah? Y el Señor dijo: siquiera una hora. O sea que en el ejercicio espiritual, ¿cuánto es lo mínimo que uno debe orar? Pero eso lo dijo el Señor. Pero después Pablo nos aumentó la dosis. Dijo: no, señores, oren sin. O sea, mantengan orando. O ya no es una hora. Eso es, hermanos, la oración. La oración no da poder. Ay, no. El que da poder es el Espíritu Santo. Pero la oración, pero a través de la oración nos llenamos del poder del Espíritu Santo. Y al llenarnos del Espíritu Santo nos llenamos de poder. De modo que usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, hay que buscar a Dios. Búscalo. Como dice la canción: búscalo ahora que hay tiempo. Hermanos, en esta noche yo invito a la iglesia: practiquemos la oración. Les invito a estar en pie. Si usted ora, tendrá más revelación. ¿Quién me acompaña esta noche a decirle al Señor que derrame en nosotros espíritu de oración? Amén. Amén. Amigos que están aquí con nosotros, usted también le puede decir: Señor, ayúdame a orar, ayúdame a practicar la oración. Y dígale como dijeron los discípulos: enséñanos a orar. Enséñanos. Dígalo, hermano, conmigo, amigo, dígalo conmigo al Señor: Señor, enséñanos a orar. Señor, derrama sobre nosotros espíritu de oración. ¿Cuántos quieren que haya espíritu de oración en la iglesia? Levante sus manos a Dios y oremos. Digámosle que nos dé espíritu de oración. Aleluya. Señor Jesús y Padre Celestial,
Gracias, divino Señor, gracias. Señor, pon en nosotros espíritu de oración. Aquí hay amigos que aún no saben orar, enséñales a orar, Señor. Ayúdanos a enseñarles a orar a ellos, Señor. Que podamos aprender a comunicarnos contigo. Señor, que pone en nosotros ese sentir de la vigilia, de levantarnos en la madrugada, estar en tu presencia. Oh, sí. Aleluya. Alabanza, Dios, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. El Espíritu Santo está fluyendo en medio de nosotros. El Espíritu Santo se está moviendo en medio de nosotros. Aleluya, aleluya. Deje al Señor obrar en su vida. Deje que esta palabra le toque en esta noche. Permita a Dios moverse en su corazón. Aleluya. Y poder en el nombre de Jesús. Que haya revelación, que haya deseo de orar. Acercamiento a Dios. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando yo era muchacho, en la iglesia cantábamos un coro que nunca se canta en la iglesia, y yo se los quiero cantar en esta noche. Puedo hablar con Cristo, qué felicidad. El teléfono al cielo es la oración. Escuchar yo puedo al Padre Celestial. Siento en su presencia el teléfono real. Siento en su presencia el teléfono real. Puedo hablar con Cristo, qué felicidad. El teléfono al cielo es la oración. Escuchar yo puedo al Padre Celestial. Siento en su presencia el teléfono real. Siento en su presencia el teléfono real. De modo que si usted tiene que decirle algo a Dios, ¿qué tiene que hacer? Coja el teléfono de la oración, arrodíllese, Señor, vea. Y ya. Los hermanos de alabanza tenían alguna alabanza para cantar. Vamos a oírla. Y con esta alabanza entonces damos por terminado este mensaje de la palabra del Señor. Vamos a cantar todos ahí en pie, no se siente. Sí, bueno, si siente sentarse, hágalo, pero qué bueno que adoremos al Señor. Es que sin la presencia